Hay cosas que uno no se atreve a contar, no porque no las crea, sino porque sabe que si las dice en voz alta, se vuelven más reales. Yo pasé meses sin hablar de esto. Pensé que el silencio sería suficiente para olvidarlo, pero no. Hay noches en que el viento sopla de cierta manera y vuelvo a escucharla. Esa voz, ese lamento. ¡Ay! Mis hijos. Era un martes. Lo recuerdo bien porque era mi día libre. Vivía solo, en un pequeño departamento que rentaba en una zona vieja de la ciudad. Tenía poco tiempo ahí, pero me gustaba. Era tranquilo. Los vecinos casi no hacían ruido. Lo único que me resultaba extraño era el canal de desagüe que pasaba justo detrás del edificio. Un cauce sucio, estrecho, que solo servía para que los gatos y ratas merodearan por las noches. A eso de las 2 de la mañana me despertó un sonido. No era un golpe, ni un grito, era un llanto, suave, ahogado, como de alguien tratando de no ser escuchado. Me quedé quieto, esperando. Pensé que venía de la calle, pero luego lo oí más claro. Venía del canal. Me asomé por la ventana y vi algo moviéndose entre la niebla. Era una silueta, una mujer de blanco, inclinada sobre el agua. Parecía que buscaba algo. Por un segundo pensé que era una vecina o alguien que se había caído. Así que agarré mi linterna y bajé. El aire era helado y olía a humedad. Caminé con cuidado, alumbrando hacia el canal. La vi otra vez. Seguía ahí, llorando. ¿Se encuentra bien?, le grité. No respondió, solo alzó el rostro y con la poca luz vi que tenía el cabello pegado al rostro y las manos llenas de barro. Entonces dijo algo que me erizó la piel. ¡Ay! Mis hijos. ¿Dónde están mis hijos? Retrocedí. No sé si fue el tono o el silencio que vino después, pero sentí algo muy extraño. Y luego en un parpadeo, ya no estaba. No escuché pasos ni chapoteos. Simplemente desapareció. Regresé al departamento tratando de convencerme de que era una mujer cualquiera, que la oscuridad me había jugado una mala pasada. Pero el llanto volvió, y esa noche no dormí. Al día siguiente se lo conté al señor del edificio. Me miró serio y me dijo, «Ah, ya la escuchó usted también». Me quedé callado. «¿Cómo que también?» «La mujer del canal», dijo. «Dicen que ahí se ahogó con sus hijos hace muchos años. Desde entonces a veces se le escucha buscándolos». No dije nada. Era absurdo. Pero algo en su tono, tan tranquilo, tan resignado, me dejó intranquilo. Esa noche traté de no pensar en eso. Puse música, dejé la tele encendida, cualquier cosa para llenar el silencio. Y funcionó, hasta que la luz se fue. El silencio se volvió pesado. Solo se escuchaba el agua moviéndose allá afuera. Y de nuevo el llanto, esta vez más cerca. ¡Ay, mis hijos! No quería mirar, pero la curiosidad fue más fuerte. Me acerqué a la ventana. No había nadie, pero en el vidrio, empañado por mi respiración, apareció una marca, como una mano mojada. Una huella que se deslizó lentamente hacia abajo. Me alejé. Sentí que el corazón me golpeaba en el pecho, y entonces el sonido del timbre me hizo brincar. Eran las 3 de la mañana. Miré por la mirilla y no vi nada, pero el timbre siguió sonando. Tocaban la puerta una y otra vez, con fuerza. «¿Quién es?», pregunté. Silencio. Cuando me atreví a abrir, el pasillo estaba vacío. Solo había un charco de agua frente a la puerta. No dormí en toda la semana. Empecé a notar que el departamento se sentía distinto,
como si el aire se hubiera vuelto más denso. Las cosas se caían solas, las luces parpadeaban, y siempre, a la misma hora, el llanto. Una madrugada no aguanté más. Bajé al canal decidido a entender qué pasaba. Llevaba una linterna y el celular grabando. El agua apenas se movía. Avancé unos metros y vi algo. Un bulto parecía una bolsa grande atorada entre los juncos. Me acerqué con la linterna, mojada, vieja, sin ojos. Y lo peor, tenía las manos atadas. El sonido del llanto regresó, más fuerte. Venía de todas partes. ¡Ya basta!, grité. ¡Déjeme en paz! Y entonces la escuché detrás de mí, tan cerca que sentí el aire helado en la nuca. Mis hijos, ¿por qué me los quitaste? Me giré de golpe y la luz iluminó un rostro. No sabría decir si era real o no, pero era pálido, hinchado, con los ojos hundidos y la boca abierta en un gesto de dolor. Grité y corrí hasta el edificio. No sé cómo llegué a mi cuarto. Solo recuerdo haber cerrado la puerta con seguro y tirarme al suelo, temblando. El llanto seguía, afuera, como si caminara por el pasillo. Y entonces oí un golpe seco contra la puerta. Después otro, y otro, hasta que se detuvo. Pasaron los minutos. El silencio volvió. Me atreví a mirar por la rendija inferior y vi algo moverse. 2 pequeños pies descalzos, cubiertos de lodo, justo frente a mi puerta. No supe cuánto tiempo estuve ahí, paralizado. Solo sé que cuando salió el sol, ya no había nada. Al día siguiente, empaqué mis cosas y me fui. Ni siquiera esperé a fin de mes para entregar las llaves. Pasaron los años, pero esa experiencia me dejó marcado. A veces, cuando paso por alguna calle con un canal o un río, creo escuchar su voz otra vez. Y lo peor es que no siempre suena como antes. A veces, el lamento cambia. ¡Ay! Mis hijos se transforma en algo más, como si me hablara directamente a mí. ¡Ay! Mis hijos, ¿dónde estás tú? Y no importa cuántos años pasen, cada vez suena un poco más cerca. Relato número 2. Hay cosas que uno escucha de niño y no les da importancia. Historias viejas, de esas que se cuentan entre risas en las noches de tormenta. Pero llega un punto en la vida donde esas historias te alcanzan, donde ya no sabes si estás viendo algo que no existe o si simplemente no quieres aceptar que sí está ahí. Pero yo siempre he trabajado de noche. Me acostumbré al silencio, a las luces frías, al ambiente pesado que solo se siente cuando todos duermen. Esa rutina me volvió un tipo solitario, tranquilo, pero también un poco desconfiado. Y fue precisamente de ese tipo de turno, una madrugada cualquiera, donde me pasó lo que les quiero contar. Trabajaba como guardia en una pequeña fábrica de empaques, en las afueras de la ciudad, un lugar viejo, con pasillos largos y máquinas oxidadas que ya nadie usaba. Mis noches eran siempre iguales, una ronda cada hora, anotar en la bitácora que todo estuviera en orden y esperar a que amaneciera. Pero esa noche, algo era distinto. Apenas entré, sentí el ambiente pesado, como si el aire costara trabajo respirarlo. La humedad del lugar se mezclaba con un olor extraño, como a tierra mojada. Me dije que era por la lluvia que había caído en la tarde, pero había algo más. La fábrica tenía un pequeño patio trasero que daba hacia un canal seco. A veces se escuchaban perros o el crujir del metal con el viento. Nada raro. Pero esa noche, al hacer mi primera ronda, escuché un sonido que me heló la sangre, un llanto. No era un llanto común, era un lamento largo,
arrastrado, como si viniera de alguien que ya no tenía fuerzas para llorar. Me quedé quieto, escuchando. Venía del canal. Encendí la linterna y me acerqué despacio, tratando de no hacer ruido. El sonido se hacía más claro. ¡Ay, mis hijos! Me congelé. Esa frase la había escuchado toda mi vida en las historias de mi abuela, las que contaba para asustarnos cuando éramos niños. La Llorona. Pero me dije que no podía ser eso, que seguramente era alguna mujer del barrio o alguien borracho. Tenía que haber una explicación. Desde el borde del canal, la luz de la linterna apenas alcanzaba a iluminar una silueta. Parecía una mujer agachada, con un vestido claro, el cabello mojado pegado a la cara. No podía verle bien el rostro, pero se movía como si buscara algo entre el lodo. ¿Se encuentra bien?, grité, sin acercarme más. El llanto paró de golpe. El silencio fue tan absoluto que sentí como mi corazón retumbaba en los oídos. Y entonces la mujer giró la cabeza. No sé cómo explicarlo, pero el movimiento fue demasiado rápido, antinatural. La luz alcanzó a iluminar su cara apenas por un segundo, y vi algo que no quiero volver a ver nunca. Su piel parecía hinchada, pálida, los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en años. Solté la linterna y corrí hacia la fábrica. Me metí al área de vigilancia y cerré la puerta con seguro. Estaba temblando. Traté de convencerme de que solo era alguien en mal estado, que la oscuridad me había jugado una mala pasada, pero el llanto volvió, más fuerte, más cerca. Me acerqué a la ventana con cuidado y vi la linterna tirada en el suelo, moviéndose como si alguien la arrastrara lentamente. Y junto a ella, las marcas de pies descalzos mojados que se alejaban del canal y se dirigían hacia el edificio. El sonido de pasos sobre el cemento empezó a escucharse afuera del cuarto. Pasos lentos, arrastrados. Yo no respiraba. Las pisadas se detuvieron justo frente a la puerta. No sé cuánto tiempo pasó. Solo escuchaba el goteo del agua y el sonido leve de algo moviéndose al otro lado. Me agaché para mirar por la rendija inferior y lo vi. 2 pies, blancos, sucios, descalzos. Cerré los ojos y recé. De pronto, un golpe seco contra la puerta me hizo brincar. Después otro y otro, como si alguien estuviera empujando con fuerza, tratando de entrar. ¡Váyase! ¡No hay nadie aquí!, grité sin pensarlo. Los golpes cesaron. Pasó 1 minuto, tal vez 2, y entonces oí el llanto otra vez. Pero esta vez venía de adentro. Estaba detrás de mí. No giré. No podía. El aire se volvió helado y sentí algo rozarme el cuello, como un suspiro. ¡Ay, mis hijos! No recuerdo mucho de lo que pasó después. Cuando amaneció, me encontraron inconsciente en el suelo, con la puerta abierta y la linterna partida en 2. Me llevaron al hospital. Dijeron que había tenido una crisis nerviosa, que probablemente me había desmayado por el susto. Intenté seguir con mi vida, pero desde esa noche no volví a trabajar solo. Me cambié de turno, y aún así, el recuerdo no me deja. Lo que más me inquieta no es lo que vi, sino lo que encontré semanas después. Un día, por curiosidad o por necesidad de entender, regresé al lugar. El canal estaba seco, y unos trabajadores limpiaban la zona. Les pregunté si habían encontrado algo, y uno de ellos me dijo: sí, varias cosas raras, ropa vieja, huesos de animales y una muñeca, envuelta en plástico. Sentí que el estómago se me encogía. Me mostró una foto que había tomado con su celular.
La muñeca tenía la cara destruida y una cinta en el cuello. Desde entonces no volví por ahí. Pero hay noches en que cuando camino solo de regreso a casa, escucho algo a lo lejos. No siempre, solo cuando hay viento y la calle está vacía. Un lamento. Largo, cansado. Ay, mis hijos. Y aunque sé que no puede ser real, no puedo evitar mirar atrás, esperando no verla otra vez. Porque el verdadero terror, me he dado cuenta, no está en los fantasmas, está en no saber cuándo la locura empieza a mezclarse con lo que ves, y en preguntarte si tal vez lo que otros llamaron la Llorona no es más que el reflejo de alguien como tú, que perdió demasiado y se quedó llorando en la oscuridad. Y lo peor es que a veces, cuando cierro los ojos, creo que el llanto no viene de lejos, sino desde adentro. Si quieren seguir sabiendo de ella, les invito a que se suscriban para conocer antes que nadie todas las historias que encierra este ente imaginario o real. Relato número 3. A veces me pregunto si todo lo que pasó fue real, o si fue el insomnio, el cansancio, o simplemente mi cabeza jugándome una mala pasada. Pero no. Cada detalle sigue tan claro en mi memoria que no puedo negarlo. Fue la peor semana de mi vida, y todo comenzó con algo tan común, tan cotidiano, que jamás habría imaginado en lo que terminaría. Yo trabajaba como conductor de una app de transporte, de esos que andan todo el día dando vueltas por la ciudad. De noche, las calles eran más tranquilas, y aunque siempre había riesgos, me gustaba esa soledad. Ese silencio que solo se rompe con el motor y las luces de los postes parpadeando. Aquella noche, eran como las 2:30 de la madrugada. Había terminado un viaje y estaba por apagar la aplicación cuando entró otro pedido, justo en la orilla de la ciudad, en una zona donde casi no había casas, solo terrenos baldíos y un pequeño canal de desagüe. Dudé un segundo, pero era el último viaje del día, así que acepté. El mapa me marcaba una dirección que apenas aparecía en el GPS. Cuando llegué, no había nadie, solo el sonido del agua corriendo y el viento golpeando los árboles. Apagué el motor y esperé, y entonces la vi. Una mujer a lo lejos, caminando hacia mí. Iba vestida de blanco, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Caminaba descalza, con paso lento, arrastrando los pies. No sé por qué, pero se me encogió el estómago. Sentí ese instinto que te dice que algo no está bien, pero no me moví. Solo bajé un poco la ventana y esperé a que se acercara. Cuando estuvo más cerca, me di cuenta de que temblaba. Su ropa estaba empapada, como si acabara de salir del canal. «Buenas noches», dije, tratando de sonar tranquilo. ¿Pidió el viaje? No respondió. Solo levantó la cabeza, y ahí fue cuando lo noté. Tenía la mirada vacía, como perdida. Y sus labios se movían, pero apenas salía sonido. «Mis hijos, ay, mis hijos». El aire se me heló en el pecho. Retrocedí en el asiento, pero ella ya estaba al lado de la puerta, pegando las manos al vidrio. No sé si fue el miedo o la sorpresa, pero encendí el auto y aceleré sin mirar atrás. Manejé sin rumbo por varios minutos, con las manos temblando en el volante. Cuando por fin me calmé un poco, me di cuenta de que el asiento trasero estaba mojado. Había un charco oscuro y un olor extraño entre tierra y humedad. Sentí náuseas. Me orillé y bajé del auto para revisar, pero no había nada, solo el agua goteando desde el tapizado. Esa fue la primera noche. La segunda fue peor. Intenté no darle importancia, pero a partir de ese día, cada vez que pasaba por zonas solas, empezaba a escuchar ese llanto.
A veces venía de lejos, a veces de dentro del auto. Y lo más extraño fue que, cuando lo escuchaba, el aire dentro del carro se volvía más frío. El parabrisas se empañaba aunque no hubiera humedad. No se lo conté a nadie. ¿Qué iba a decir? Que la Llorona me seguía en el carro. Sonaba ridículo. Pero entonces, una noche, recogí a una pasajera cerca del Hospital Viejo. Apenas subió, me dijo algo que me hizo estremecer. ¿Por qué trae el asiento mojado? Le juro que yo lo había secado antes de salir. No supe qué responderle. Solo seguí manejando, fingiendo que no había escuchado. Ella se quedó callada un rato y luego dijo, muy bajo: «Usted la escucha también, ¿verdad?». Ahí me quedé sin aire. La mujer se veía normal, pero su voz era triste, casi resignada. «Dicen que se aparece por aquí», continuó, «en el canal, que perdió a sus hijos cuando el agua subió de golpe. A veces creen verla. Otras veces solo se escucha cómo llora». No respondí. Solo manejé hasta su destino, con el estómago apretado. Cuando bajó, el asiento trasero volvió a estar empapado. Después de eso, no volví a trabajar de noche. Pero el problema fue que el llanto empezó a seguirme incluso cuando no conducía. Lo escuchaba en mi casa, en el baño, o en los pasillos cuando todo estaba en silencio. Una madrugada, decidí enfrentarme a lo que fuera que me estuviera volviendo loco. Agarré el auto y fui hasta el canal. El lugar estaba cubierto de neblina. Bajé con la linterna y caminé por la orilla. El suelo era resbaladizo, lleno de lodo, y ahí, entre las sombras, vi algo. Una tela blanca, enganchada entre las ramas. Me acerqué y la tomé. Era un vestido de mujer, manchado de barro y con un olor insoportable. Y justo en ese momento, el llanto comenzó otra vez. Pero esta vez, no venía de lejos. Venía de mi espalda. Sentí un escalofrío que me paralizó. Giré lentamente la cabeza y con la poca luz pude ver una figura parada a pocos metros. Era ella. Su rostro no era como los cuentos. No tenía el velo ni la belleza trágica de las leyendas. Era real. Era humana. Una mujer sucia, con el cabello enmarañado, los ojos hundidos y las manos cubiertas de sangre seca. Retrocedí un paso, pero tropecé y caí al suelo. Ella dio un grito, no de dolor, sino de furia, y empezó a correr hacia mí. Grité y corrí de vuelta al auto, escuchando cómo sus pasos chapoteaban detrás de mí. Logré cerrar la puerta justo cuando golpeó el vidrio con las manos. Su mirada me atravesó, y ahí entendí algo. No estaba llorando por hijos muertos. Estaba llorando por algo que había hecho. Arranqué el coche con todas mis fuerzas, y cuando miré por el espejo, ya no estaba. Días después, en las noticias, hablaron de una mujer que habían encontrado en un canal de esa zona. Había estado viviendo allí, escondida, después de haber sido acusada de matar a sus propios hijos hacía años. Nadie sabía por qué, solo que se quedaba cerca del agua, buscando algo que ya no existía. Desde entonces, cada vez que escucho a alguien hablar de la Llorona, siento un nudo en el pecho, porque ahora sé que hay historias que no nacen del mito, sino del horror humano, que a veces el llanto que escuchamos en la noche no viene del más allá, sino de lo que la gente es capaz de hacer cuando la mente se rompe. Y aunque trato de olvidarlo, hay noches en que vuelvo a manejar por esa ruta sin querer, y en los espejos del auto, entre la niebla, creo verla otra vez, caminando descalza por el canal, buscándome a mí. Y es que tal vez
Lo peor no fue haberla visto. Lo peor es sentir que de alguna forma la dejé escapar. Relato número 4. Voy a contarte algo que me pasó hace unos años. Algo que todavía no puedo explicar del todo, aunque intento buscarle lógica cada vez que lo recuerdo. No sé si fue miedo, sugestión o algo más, pero juro que desde esa noche, cada vez que escucho a alguien hablar de La Llorona, siento un escalofrío que no me deja dormir. En ese tiempo, yo trabajaba de noche en un pequeño taller de mecánica que quedaba justo a las afueras de la ciudad, en un tramo de carretera donde casi no había casas, solo un viejo canal de agua que pasaba por detrás. El dueño del taller me había dejado encargado durante una semana mientras él viajaba, y yo, necesitado del dinero, acepté sin pensarlo. Era sencillo: cerrar bien el portón, vigilar que nadie se metiera y esperar hasta el amanecer. La primera noche fue tranquila, la segunda más pesada, pero la tercera fue la que me marcó. Eran como las 2 de la mañana y el aire estaba demasiado quieto. No había ruido de grillos ni viento, nada. Solo el zumbido del foco de la entrada que parpadeaba a ratos. Estaba sentado en la oficina, revisando unos papeles, cuando escuché algo caer afuera. Un sonido seco, metálico, como si alguien hubiera tirado una herramienta. Salí con la linterna y di la vuelta al taller. El suelo estaba húmedo y había marcas, como de pies descalzos en el lodo. Seguí las huellas hasta el borde del canal. Ahí fue cuando la escuché. Un lamento, bajito, arrastrado por el viento. ¡Ay, mis hijos! Mi primer pensamiento fue lógico. Alguien estaba jugando, o tal vez una mujer perdida, borracha, llorando por ahí. Pero había algo en ese tono que no sonaba humano. Era como si viniera de todas partes al mismo tiempo. Tragué saliva y apunté la linterna hacia el canal. El agua se movía lentamente, reflejando la luz. Entre la niebla, me pareció ver una silueta de mujer, de pie, con el cabello suelto y el vestido pegado al cuerpo. La linterna empezó a fallar, parpadeando como si se quedara sin pilas. «¿Hola?», alcancé a decir, con la voz temblando. «¿Está bien?». La figura no respondió. Solo levantó la cabeza, muy despacio. Y ahí juro que no vi una cara. Era como una sombra, una mancha oscura donde debería haber un rostro. Sentí como el corazón me latía en la garganta. Retrocedí un paso y tropecé con algo. Una muñeca vieja, empapada, con el cabello arrancado y los ojos vacíos. Casi grité. Volví al taller corriendo y cerré con seguro. Apagué las luces, me encerré en la oficina y me quedé ahí, temblando hasta que amaneció. Al día siguiente, traté de convencerme de que era mi imaginación. Tal vez alguien había dejado la muñeca ahí. Tal vez la figura era una persona real. Pero no podía quitarme ese sonido de la cabeza. Ese lamento. Decidí no decir nada hasta que llegó el viernes. Esa noche empezó a llover fuerte. El canal se desbordaba y el agua golpeaba las paredes del taller. Estaba solo, otra vez, escuchando la lluvia, cuando noté algo extraño. El portón, que yo había cerrado con candado, estaba entreabierto. Tomé una barra de metal y me acerqué con cuidado. El viento entraba con fuerza, y entre el ruido del agua escuché pasos, descalzos, mojados. ¡Ay, mis hijos! Sentí que me iba a desmayar, pero esta vez no me quedé quieto. Grité que quien fuera que estuviera ahí saliera de inmediato, que no estaba solo. Mentira, estaba completamente solo.
Silencio. Solo el agua golpeando el techo. Hasta que vi algo moverse entre los autos cubiertos con lonas. Una sombra. Le apunté con la linterna y por un instante la vi. Una mujer empapada, con los ojos hundidos, y ese vestido blanco que se arrastraba por el suelo. Corrió hacia mí. No grité, solo reaccioné. Le lancé la barra, corrí a la oficina y cerré la puerta con llave. Escuché cómo golpeaba el metal del portón, cómo los pasos mojados recorrían el taller, más y más cerca. Me escondí debajo del escritorio. El llanto se volvió más fuerte, y entonces oí su voz justo del otro lado de la puerta. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están? El pomo empezó a moverse, y yo no podía moverme, no podía hacer nada. Hasta que de pronto, todo se detuvo, ni un sonido más. Me quedé ahí, en silencio, por casi una hora. Cuando por fin me atreví a salir, el taller estaba vacío, pero en el suelo, frente a la puerta, había marcas de manos mojadas, y la muñeca, la misma. No dormí esa noche, ni la siguiente. Cuando el dueño regresó, le conté todo. Pensé que se reiría, pero su expresión cambió de golpe. Otra vez, dijo, bajando la voz. Ya me habían contado. Le pedí que me explicara, pero solo murmuró que años atrás, antes de que él comprara el lugar, el canal se había llevado un coche con una mujer y sus 2 hijos. Nunca encontraron los cuerpos. Desde entonces, cada tanto, alguien decía escucharla llorar. Renuncié ese mismo día, y aunque traté de olvidarlo, todavía sueño con esa voz. Pero lo peor pasó tiempo después. Una tarde, revisando las noticias locales, vi una nota sobre el canal. Habían encontrado restos humanos atrapados entre la basura. La nota mencionaba que junto a los huesos habían hallado un pequeño vestido blanco y una muñeca. Apagué el celular y me quedé sentado largo rato sin saber qué pensar. Porque si lo que vi aquella noche no era un fantasma, entonces era alguien real. Y si era real, alguien había estado ahí todo ese tiempo, llorando en la oscuridad, buscando algo que ya no existía. A veces, cuando conduzco de noche y paso por zonas solas, escucho el mismo sonido en mi cabeza. No sé si es memoria o paranoia, pero cada vez que llueve, cada vez que el viento sopla fuerte, me parece escuchar ese lamento, tan claro como aquella noche. ¡Ay, mis hijos! Y aunque sé que no debería, siempre termino mirando por el espejo retrovisor, porque tal vez no importa si es un espíritu o una persona viva. Al final, los que lloran en la oscuridad nunca se van del todo. Prato número 5. Todavía me cuesta hablar de esto. No porque no lo haya superado, sino porque cada vez que lo cuento, siento que algo se mueve dentro de mí. Algo que no quiero volver a despertar. Todo empezó en un lugar completamente normal. El conjunto donde vivía mi tía en las afueras de la ciudad. Era un barrio viejo, tranquilo, de esos donde los vecinos todavía se saludan al pasar. Yo me había mudado temporalmente ahí, porque mi departamento estaba en remodelación. No me importaba. La casa de mi tía siempre había sido un refugio para mí. Pero desde la primera noche, noté que algo no estaba bien. El ambiente dentro de la casa era raro. Frío a pesar de que afuera hacía calor. Había un olor húmedo, metálico, como de agua estancada. Mi tía me dijo que era por una fuga en las tuberías del patio, que no me preocupara. Pero el olor venía, claramente, de adentro. Esa noche me costó dormir.
Me desperté varias veces por un sonido que no lograba identificar. Una especie de gemido bajo arrastrado. Pensé que eran los perros del vecindario, pero al asomarme por la ventana, los vi a todos acurrucados, inquietos, mirando hacia el canal de desagüe que cruzaba detrás de la casa. Y fue entonces cuando la escuché por primera vez. ¡Ay, mis hijos! Fue un lamento suave, casi un suspiro, pero con algo tan triste y tan humano que se me apretó el pecho. No grité, no podía. Me quedé quieto, mirando al fondo del patio, donde el agua del canal reflejaba la luz de la luna. Pasó un minuto, tal vez dos, y el silencio volvió. Al día siguiente se lo conté a mi tía, riendo nervioso, como si fuera una broma. Ella solo me miró fijo, sin decir nada, y me cambió de tema. Cuando insistí, me pidió que no hablara de eso en la casa, que esas cosas se alimentan del miedo. Esa fue la primera señal de que algo serio pasaba. Esa misma noche la oí de nuevo, pero más cerca. El gemido se colaba por debajo de la puerta del patio, como si estuviera justo afuera. ¡Ay, mis hijos! Esta vez sentí rabia. Me dije que no podía ser posible, que era alguien queriendo asustar. Agarré una linterna y salí. El patio estaba vacío. Solo el viento movía las hojas del limonero. Pero el olor era insoportable. Una mezcla de agua podrida y algo más. Algo dulce, como carne vieja. Iluminé el canal y vi algo flotando, apenas visible. Un trozo de tela blanca arrastrándose con la corriente. ¡Ay, mis hijos! El sonido me paralizó. No venía del agua, venía de atrás de mí. Me giré y vi a mi tía parada en la puerta del patio. Pero había algo raro en su cara. Tenía los ojos muy abiertos, como si no parpadeara. «No salgas», me dijo, apenas moviendo los labios. «No la mires». Volví a entrar sin decir una palabra. Esa noche dormí con la luz encendida. Durante los días siguientes empecé a notar cosas pequeñas. Platos que amanecían fuera de su sitio, huellas mojadas en el piso del pasillo, la radio que se encendía sola en medio de la madrugada. Yo quería irme, pero algo me detenía. Era como si la casa no me dejara. Y entonces llegó el día en que todo se salió de control. Mi tía había salido al médico y yo me quedé solo. Serían las 6 de la tarde cuando comenzó a llover fuerte. Me senté en la sala a esperar que pasara el aguacero, pero al rato se fue la luz. Todo quedó a oscuras. Salí a buscar una vela, y al pasar por el pasillo, vi que el agua comenzaba a filtrarse por debajo de la puerta trasera. Golpeó una corriente de viento tan fuerte que la puerta se abrió de golpe, y el agua entró con furia, como si el canal se hubiera desbordado. Corrí a cerrarla, pero algo me detuvo. En el marco de la puerta, recortada contra el brillo de los relámpagos, estaba una mujer, empapada, el cabello pegado al rostro, vestida de blanco. No vi su cara, pero supe que me miraba. ¡Ay, mis hijos! El sonido me heló por completo. No recuerdo haber gritado, solo que retrocedí tropezando hasta caer. Ella dio un paso adentro, y entonces la vi bien. La piel pálida, casi gris, los dedos largos, huesudos, goteando agua, y los ojos, vacíos. Todo pasó rápido. Un trueno iluminó la sala, y la mujer desapareció. El agua seguía corriendo, y en medio de ella algo flotaba. 3 pequeños muñecos de trapo. Me arrastré hasta el sofá, y me quedé ahí, temblando, hasta que mi tía regresó. Cuando le conté lo que vi, no se sorprendió. Se sentó frente a mí, con las manos temblorosas. «Esa mujer»,
Dijo, no aparece por casualidad. No todos la ven. Le pregunté qué significaba eso, y me contó lo que nadie del vecindario quería repetir. Años atrás, en el terreno donde ahora estaba la casa, había vivido una familia. La madre, una mujer muy joven, perdió a sus 3 hijos en una riada. Nunca encontraron los cuerpos. Ella pasó meses buscándolos por el canal, hasta que un día se arrojó al agua. Dicen que cuando la encontraron, tenía las manos destrozadas de tanto escarbar el lodo. Después de eso, comenzaron los rumores. Gente que la escuchaba llorar en las noches, animales que desaparecían, vecinos que veían su reflejo en el agua. Yo no supe qué decir. Esa fue la última noche que dormí en esa casa. Me fui al amanecer, pero lo más raro pasó días después, cuando volví a recoger mis cosas. La casa estaba cerrada, vacía. Mi tía se había ido con su hija a otra ciudad. Entré solo, y todo olía diferente, más limpio. Fui a mi cuarto, abrí la ventana para ventilar y vi el canal, seco, sin agua, solo lodo. Y entre el lodo, algo que me hizo quedarme sin aire. 3 bultos pequeños, alineados, cubiertos con una tela blanca. No quise acercarme. Salí corriendo, directo al auto, sin mirar atrás. Desde entonces he escuchado muchas versiones de La Llorona, pero ninguna me asusta tanto como pensar que tal vez no era un espíritu. Tal vez era alguien real, una mujer rota, una madre que nunca dejó de buscar a sus hijos. Cada vez que llueve, cierro bien las ventanas y trato de no escuchar, pero hay noches en que el sonido del agua se mezcla con algo más, un lamento. Ay, mis hijos. Y aunque intento ignorarlo, siempre, sin importar dónde esté, me parece oír pasos mojados acercándose a la puerta. Esa es la parte que más me inquieta, porque, si lo pienso bien, nunca estoy completamente solo cuando llueve. Relato número 6. Nunca he sido alguien supersticioso. Crecí escuchando historias de fantasmas, brujas y la Llorona, pero siempre las tomé como eso, cuentos, hasta que me tocó vivir algo que cambió completamente la forma en que veo la noche, el miedo y a la gente que dice haberla escuchado. Esto pasó hace unos años, cuando trabajaba de guardia nocturno en un pequeño estacionamiento a las afueras de la ciudad. No era un mal trabajo, aunque el lugar daba mala espina. Estaba pegado a un baldío enorme, con matorrales altos y un canal de agua negra que olía a podrido cuando llovía. Las primeras semanas fueron tranquilas. Mi rutina era siempre la misma. Llegaba a las 8, hacía una ronda con la linterna, me encerraba en la caseta y mataba el tiempo con el celular o la radio. Pero a mediados de julio, cuando empezaron las lluvias fuertes, las cosas se pusieron raras. Todo comenzó una noche en la que se fue la luz. Eran casi las 2 de la mañana. Afuera, solo se escuchaba el agua cayendo y el viento soplando fuerte. Yo estaba dentro de la caseta, tratando de no quedarme dormido, cuando escuché un sonido raro. No sabría describirlo bien. Era como si alguien sollozara a lo lejos. Pensé que era un gato o algún borracho, pero al rato, el llanto se hizo más claro. No era un animal, era una mujer. No se oía desesperado, sino profundo, desgarrador. Y lo peor, venía del lado del canal. Salí con la linterna, maldiciendo el frío, y caminé hacia allá. El agua del canal corría turbia, densa, como si arrastrara lodo y ramas. Alumbré entre los matorrales, pero no vi a nadie. Solo ese sonido, cada vez más nítido. ¡Ay, mis hijos!
se me heló la sangre, no porque creyera que era la Llorona, sino por lo real que sonaba. Me metí de nuevo a la caseta, cerré con llave y traté de convencerme de que era una mujer pidiendo ayuda o alguien jugando. Pero el llanto siguió, por horas hasta que amaneció. Al día siguiente le conté al otro guardia, Mario, un señor de esos que han visto de todo. Me miró serio y me dijo que en ese canal habían encontrado cuerpos, hace años. Gente que se ahogaba o que simplemente dejaban ahí. Me soltó una risa nerviosa y dijo, dicen que hasta la Llorona se pasa por aquí, buscando hijos que no son suyos. No le respondí, pero desde entonces empecé a notar cosas que no podía explicar. Una noche, al hacer la ronda, vi huellas pequeñas en el lodo, como de pies descalzos, que se dirigían al canal y desaparecían en el agua. Otra vez, mientras revisaba los carros, escuché un golpe fuerte detrás de uno. Cuando alumbré, no había nadie, solo un charco que no estaba antes. Y el olor, un olor espeso, metálico, como de sangre vieja. Traté de ignorarlo, hasta que llegó el viernes de tormenta. Esa noche no dejaba de llover. Yo estaba solo. Mario había faltado por enfermedad. La corriente del canal rugía como una bestia, y de vez en cuando el viento golpeaba los portones del estacionamiento. Eran cerca de las 3 cuando escuché un golpe seco. Venía del lado del baldío. Apreté la linterna y salí. El agua me llegaba a los tobillos. Caminé entre los charcos, alumbrando a los lados. No vi nada, hasta que la luz de la linterna cayó sobre algo blanco. Era un vestido de mujer, colgado en una de las cercas, empapado. No sé por qué me acerqué, pero lo hice, y fue ahí, justo cuando iba a tocarlo, que escuché otra vez ese susurro. ¡Ay, mis hijos! Venía de atrás. Me giré de golpe y alumbré hacia el canal. Había una figura parada al otro lado, entre la lluvia, alta, delgada, con el cabello pegado al rostro. No se movía. Le grité, pensando que era una persona, tal vez alguien que necesitaba ayuda, pero no respondió. Solo levantó un brazo, lentamente, y señaló hacia el agua. El rayo cayó en ese momento. Por un instante la iluminó. Su piel no era blanca, era gris, como ceniza. Corrí. No sé ni cómo llegué a la caseta. Cerré con llave, apagué la linterna y me quedé ahí, temblando, escuchando la lluvia golpear el techo. Y entonces, justo al lado de la puerta, se escuchó el llanto. Fuerte, claro, tan cerca que podía sentir su respiración del otro lado del vidrio. No aguanté. Grité como loco. No recuerdo mucho después de eso. Cuando amaneció, me encontraron tirado dentro de la caseta, con la puerta abierta y el uniforme empapado. Me dieron unos días de descanso, pero yo renuncié. No quise volver. Pero lo que me terminó de romper pasó una semana después, cuando fui a recoger mis cosas. Mario estaba ahí, más flaco y pálido de lo normal. Me contó que, la noche anterior, había escuchado el mismo llanto, que había salido a revisar y que vio algo flotando en el canal. Pensó que era un trapo, hasta que la corriente lo volteó. Era un cuerpo, el de una mujer. La policía llegó más tarde. Nunca supieron quién era, ni cuánto tiempo llevaba ahí. Solo dijeron que el agua había arrastrado el cadáver desde kilómetros arriba. Pero cuando Mario describió cómo estaba vestida, sentí que se me cerraba el pecho. Tenía un vestido blanco, dijo. Como de novia. Desde entonces, no puedo oír la lluvia sin recordar esa voz. Esa frase. ¡Ay, mis hijos!
No sé qué era lo que vi esa noche. Tal vez una alucinación provocada por el miedo o el cansancio. Tal vez una mujer real que se perdió en el canal y que todos confundimos con algo más. Pero hay algo que todavía me hace dudar. Cada vez que pasa una tormenta fuerte, los vecinos dicen que escuchan el llanto otra vez. Siempre en la misma zona. Siempre la misma voz. Y lo que más me inquieta es que, según Mario, después de que sacaron el cuerpo, el vestido blanco nunca apareció. A veces pienso que lo que escuché esa noche no era un espíritu, sino el eco del dolor de alguien que murió gritando por sus hijos. Pero otras veces, cuando el viento sopla fuerte y el agua golpea las ventanas, no puedo evitar mirar hacia afuera, buscando entre la oscuridad. Y si escucho algo, aunque sea un lamento lejano, me prometo no salir a comprobarlo. Porque si algo aprendí es que, en este mundo, hay cosas peores que los fantasmas, cosas reales, y algunas todavía lloran. Relato número 7. Voy a contarte algo que, honestamente, todavía no sé cómo explicar. No sé si fue locura, sugestión o algo más, pero lo que viví aquella semana cambió por completo la forma en que veo la realidad. Y cada vez que llueve, vuelvo a escuchar su voz. Todo empezó con un trabajo temporal que conseguí en un pequeño pueblo del norte. Una empresa de mensajería necesitaba un chofer que cubriera la ruta entre el centro y las afueras. Y aunque el horario era pesado, de noche, casi siempre bajo la lluvia, el pago valía la pena. El problema es que esa ruta pasaba por un tramo solitario, un camino viejo que bordeaba un río seco. Los del pueblo le decían el arroyo de la Llorona. Yo me reía de eso, hasta que me tocó pasar por ahí a las 2 de la mañana. La primera vez todo fue normal. La lluvia caía suave. La carretera brillaba bajo las luces del camión y solo se escuchaba el golpeteo constante del agua. Pero a la mitad del camino vi algo que me hizo frenar. A un lado, cerca del cauce del río, había una mujer. Vestía de blanco, el cabello largo pegado por la lluvia. Caminaba despacio, sin paraguas, como si no le importara empaparse. Pensé en bajar para ayudarla, pero algo en mi cuerpo me lo impidió. Una sensación, no de miedo, sino de incomodidad, como si supiera que no debía acercarme. La mujer se detuvo y giró la cabeza. No pude ver su cara, pero juro que me miró. Y entonces escuché algo. No un grito, no un llanto desgarrador como en las películas. Fue un suspiro, largo, doloroso, casi humano. ¡Ay, mis hijos! No sé si lo dijo o mi mente lo completó, pero el sonido se quedó dando vueltas en mi cabeza todo el camino de regreso. Al día siguiente lo conté en la bodega, medio en broma. Uno de los cargadores, un señor mayor, se puso serio. A mí no me da risa, dijo. Por ahí murió una mujer hace años. Buscaba a sus niños cuando el río se desbordó. Dicen que los encontró, pero demasiado tarde. No quise seguir el tema, pero cada noche, al pasar por ese tramo, sentía la misma presencia. No la veía, pero sabía que estaba ahí. Y entonces empezaron los ruidos dentro del camión. Primero, suaves golpecitos en la caja, como si algo se moviera entre los paquetes. Luego, un llanto apagado, apenas audible. Una noche, incluso sentí que alguien respiraba detrás de mi asiento. Decidí revisar. Me estacioné a un costado del camino. Apunté con la linterna hacia atrás y abrí la puerta del compartimiento. Vacío. Pero el olor era horrible. Una mezcla de humedad, barro y algo más.
algo dulce y podrido. Dejé de dormir bien después de eso. Soñaba con la mujer en el río, con su vestido blanco, con sus manos extendidas hacia mí. Soñaba con niños llorando bajo el agua. Una noche me llamaron para cubrir una entrega extra. No quería ir, pero el encargado insistió. Llovía como nunca y el río, aunque casi seco, rugía como si aún tuviera vida. A mitad del camino, vi luces adelante. Un auto se había quedado varado. Me detuve para ayudar y cuando bajé no había nadie. Solo el motor encendido y las puertas abiertas. De repente, el llanto volvió. Esta vez más fuerte, más cerca. ¡Ay, mis hijos! Sentí que el estómago se me caía. Giré la linterna hacia el río. Y ahí estaba, de pie a pocos metros del agua, completamente quieta. El vestido pegado al cuerpo, los brazos colgando. No podía moverme. Ella dio un paso hacia mí, y fue ahí cuando noté su cara. No tenía rasgos claros, como si el agua se los hubiera borrado. Solo una boca abierta, enorme, de donde salía un gemido tan humano que dolía escucharlo. Corrí al camión, pero al abrir la puerta, me congelé. En el asiento del copiloto había marcas de barro, pequeñas como huellas de manos de niño. Aceleré sin mirar atrás. El motor rugía, la lluvia golpeaba el parabrisas y yo solo pensaba en salir de ahí. Pero cuanto más avanzaba, más pesada se sentía la noche. Entonces la radio se encendió sola. No había señal, solo estática, pero entre el ruido, juraría que escuché la voz de una mujer, suave, repitiendo una frase una y otra vez. No eran tuyos. Los faros del camión parpadearon, el motor se ahogó y el vehículo se detuvo por completo. Me quedé ahí, sin poder respirar, con el corazón latiéndome en las sienes. Y luego, el sonido. Golpes, desde afuera, desde abajo del camión. Algo arañaba el chasis, como si intentara subir. Me agaché apenas para mirar por la ventanilla lateral y vi unas manos, pequeñas, llenas de barro, moviéndose torpemente por la puerta. Fue lo último que recuerdo de esa noche. Desperté al amanecer dentro del camión, empapado y con la radio aún encendida. El motor funcionaba otra vez y todo parecía en orden, salvo por una cosa. El asiento del copiloto estaba lleno de agua y encima, flotando como si nada, había un pequeño zapato, un zapato de niño. No llamé a nadie, solo arranqué y me fui. A la empresa le dije que el camión había tenido una falla, que no volvería a manejar esa ruta. Nunca volví, pero hace poco vi algo que me heló la sangre. Iba de visita por la zona y al pasar por el viejo camino del río, noté patrullas, ambulancias, gente reunida. Me detuve a preguntar. Habían encontrado un auto sumergido parcialmente en el barro, justo en el tramo donde yo había visto a la mujer por primera vez. Dentro del auto encontraron los cuerpos de una madre y 2 niños. Llevaban desaparecidos más de una semana. Dicen que la corriente del río los arrastró, que probablemente trataron de cruzar en plena tormenta. No sé si era la misma mujer que vi. No sé si el llanto que escuché era real o solo un reflejo de mi culpa por no haber hecho nada aquella primera noche. Pero desde entonces, cada vez que manejo bajo la lluvia, siento que algo me acompaña. Una presencia muda, triste, que se refleja en el vidrio lateral. A veces creo que solo me observa, pero otras veces juro escucharla murmurar muy despacio: «Ay, mis hijos». Y lo peor es que, mientras más la oigo, más me convenzo de que no está llorando por ellos, sino por mí.
Relato número 8. A veces me pregunto si todo comenzó por curiosidad o simple estupidez, pero sé que desde aquella noche algo se rompió dentro de mí. No hablo de fantasmas, ni de maldiciones, sino de algo más humano, más oscuro. Y si les cuento esto, no es para asustarlos, sino porque necesito que alguien me crea. Hace unos años, trabajaba como velador en un conjunto habitacional a medio construir, en las afueras de la ciudad. Un proyecto abandonado por una constructora que había quebrado. Mi trabajo era simple: cuidar que nadie se metiera a robar materiales, revisar que las máquinas estuvieran en su lugar y hacer rondas cada 2 horas. Pagaban bien, pero nadie quería ese turno. Decían que ahí se aparecía la Llorona. Yo me reí la primera vez que lo escuché. Pensé que eran cuentos para asustar al nuevo. Pero después de un par de semanas, entendí que algo no estaba bien. Desde el primer turno, noté el ambiente pesado. No había luz más que la de mi linterna y una farola al final del terreno. Todo lo demás era oscuridad, concreto a medio secar, estructuras oxidadas y el eco del viento moviendo plásticos y láminas sueltas. Mi caseta estaba junto a un viejo canal de desagüe, un hilito de agua sucia que atravesaba el terreno. Ahí, según los rumores, antes había un río, uno de esos donde decían que la Llorona pasaba buscando a sus hijos. Nunca creí en eso, hasta que la escuché. Eran las 3:30 de la mañana. Estaba revisando los edificios cuando escuché un sonido extraño, algo entre un quejido y un lamento arrastrado. Provenía del canal. Me detuve, traté de escuchar bien, y ahí estaba otra vez, una voz de mujer quebrada, llorando bajito. Sentí la piel de gallina. Caminé hasta el borde del canal, apunté la linterna y no vi nada. Pero el llanto seguía. ¡Ay, mis hijos! No lo imaginé. Lo escuché tan claro como si alguien estuviera a mi lado. Casi salgo corriendo, pero me repetí que debía mantener la calma. Pensé que quizá alguien se había metido al terreno, alguna mujer perdida o drogada. Bajé hacia el cauce, pero lo único que encontré fueron huellas pequeñas, como de pies descalzos, marcadas en el barro. Decidí no contarlo. Nadie me creería, y no quería perder el trabajo. Pero las noches siguientes fueron peores. Comencé a sentir que alguien me observaba mientras caminaba entre los edificios. A veces veía una figura blanca al fondo, parada, inmóvil. Cuando apuntaba la linterna, desaparecía. Una madrugada, escuché pasos dentro de una de las casas en obra. Pensé que por fin había pillado a un ladrón. Entré con la lámpara en alto, gritando que saliera. Pero lo que vi me hizo detenerme. En una esquina, sobre el piso cubierto de polvo, había una cubeta llena de agua. No sé quién la puso ahí, pero lo más extraño es que el agua se movía, como si algo la hubiera tocado segundos antes. Luego escuché algo detrás de mí. Un sollozo, no un grito. Un sollozo ahogado, tembloroso. Me di la vuelta, pero no había nadie. Solo la puerta abierta, moviéndose lentamente por el viento. Esa noche no regresé a la caseta. Me quedé afuera, junto al portón, esperando el amanecer. Al día siguiente le conté al supervisor. Se rió, claro. Dijo que a todos les pasaba al principio, que eran sugerencias del cerebro. Pero cuando mencioné el llanto, su expresión cambió. ¿Te habló?, me preguntó. No, solo la escuché. Si algún día te habla, dijo, bajando la voz, no le respondas. No le pregunté por qué. No quise saberlo. El turno siguiente fue el peor. Llovía fuerte. Los relámpagos iluminaban el terreno
y el canal se había llenado de agua. Las estructuras parecían esqueletos negros contra el cielo. Mientras hacía mi ronda, vi una sombra cruzar el pasillo del edificio principal. Corrí tras ella. Subí las escaleras, respirando con dificultad. En el segundo piso había algo o alguien. Una mujer, de espaldas, mirando hacia el vacío. El vestido blanco, el cabello pegado al cuello, los brazos colgando. No pensé, solo grité: «Señora, aléjese de ahí». Entonces giró la cabeza. No tenía rostro, solo una masa húmeda, sin rasgos, que dejaba escapar un sonido seco, como si el llanto le saliera desde dentro del pecho. Retrocedí, tropecé y caí por las escaleras. Cuando abrí los ojos, ya no estaba. No sé cuánto tiempo pasó, pero al levantarme, escuché algo más. No era ella, era otra cosa. Risas, risas de niños. Venían desde el canal. Me acerqué, temblando, con la linterna temblando en la mano, y los vi. 3 figuras pequeñas, corriendo por la orilla, desnudas, cubiertas de lodo. Corrían, se empujaban, jugaban entre las sombras. Grité. Les grité que se detuvieran, pero desaparecieron frente a mis ojos, tragadas por la lluvia. Desde esa noche no dormí más en el terreno. Hacía las rondas desde el coche, con el motor encendido y las puertas cerradas. A veces, entre los truenos, escuchaba otra vez su voz: «¡Ay, mis hijos!». Pero lo peor vino después. Una mañana encontraron el cuerpo de un indigente en el canal, ahogado. No tenía signos de violencia, pero su expresión era de puro terror. La policía dijo que se había caído borracho, pero yo sabía que no. Lo había visto antes. Era uno de los tipos que a veces se metían al terreno por las noches. El supervisor renunció poco después, y aunque yo también quería hacerlo, necesitaba el dinero. Me quedé una semana más. La última noche fue tranquila, demasiado tranquila, hasta que justo antes del amanecer, alguien tocó la ventana de mi caseta. Un golpecito suave, 3 veces. Me asomé y vi a una mujer empapada, temblando. «Ayúdame», me dijo, «se me perdieron mis hijos». Mi corazón se detuvo. No quería abrir, pero sus manos golpearon con más fuerza. «Por favor, mis hijos». Entonces recordé lo que me había dicho el supervisor. «No le respondas». Me quedé callado, inmóvil, mientras los golpes se hacían más y más fuertes, hasta que pararon. Salí corriendo al amanecer. No había nadie afuera, pero en el suelo, frente a la caseta, quedaban huellas de pies descalzos, pequeños, mojados. Renuncié esa misma mañana. Me fui sin mirar atrás. Han pasado meses, pero todavía sueño con ella, con su voz, con esas risas de niños que se mezclan con el viento. A veces, cuando llueve en la madrugada, me despierto sobresaltado y miro por la ventana. No veo nada, pero puedo sentir su presencia. Y aunque juro que no creo en fantasmas, hay algo que no puedo negar. Cada vez que escucho el llanto de una mujer en la distancia, no importa dónde esté, siempre, siempre me parece que me está buscando a mí. Gracias, una noche más, por escuchar los relatos de La Llorona en la comunidad del Susurro. Suscríbanse si los han disfrutado de verdad y apoyen a la comunidad. Adiós, hasta que nos volvamos a ver.